y profesionales, con matices. Una persona no puede perdonar de verdad y olvidar si no tiene un profundo sentido espiritual. No es posible. El acto de perdonar es de una sabiduría superior, porque la venganza y el odio envenenan la vida. Una injuria perdonada por el ofendido le da un título de superioridad sobre la otra persona. Y esta capacidad para perdonar solo se da en sujetos llenos de amor. Y aquí, los que pierden ganan. Como dice un texto clásico, quid minas mentes et omnium possidentes. Somos como los que nada tienen y todo lo poseen. Y entonces uno pasa por tonto, y por perfil, y por ridículo. Renunciar a la venganza y al odio por un fin superior. Y esto sé que es heroico, y es el triple santo. Es la excelencia. La palabra virtud, hoy se habla de valores, en el lenguaje laico. La palabra virtud tiene dos etimologías muy interesantes. Virtud viene del latín vir, que significa varón. La virtud es algo recio, sólido, fuerte, firme, compacto, consistente. En griego la palabra es arete, que significa aspirar a la excelencia, aspirar a lo mejor. Y es el misterio de la grandeza de los santos. Es la gran salida. Entonces, he visto en mi experiencia clínica infidelidades de campeonato, no hablo de cualquier cosa, y que en un momento determinado ese hombre que ha sido infiel en distintos momentos y que ha sido cogido pues, a través del móvil, del celular, de la tarjeta de crédito, pide perdón de verdad y quiere empezar a cambiar. Ni non subsole, decían los clásicos, nada nuevo bajo el sol. Bien, tengamos claras estas ideas, porque verdaderamente por aquí van los tiros de una terapia que es psicológica por una parte y que es espiritual por otra. Y la amistad, que como he dicho antes, es ese telón de fondo en donde nosotros la elegimos. Los amigos, la familia bien impuesta, los amigos los elegimos. Es la familia espiritual que nosotros tenemos, que hemos seleccionado para tenerlo. Voy a terminar con un verso de un poeta español de la generación del 27. El 27 se le ha llamado el segundo siglo de oro. Y yo soy un gran amante de la literatura, de la pasión por los libros, tengo 8.000 libros en mi casa. Y muchas veces siempre uno tiene más tiempo para leer. Una pequeña nota de página antes de terminar con Miguel Hernández, este poeta del 27. La literatura española es muy sabia. Toda la Edad Media es la poesía, el bestiar de clerecía, el bestiar de juraría, las cánticas de escarnio, las cánticas de centinela. Hasta el siglo XVI, con Lope de Vega y Quevedo, son todos los grandes poetas de esa época. El siglo XVII es el siglo del teatro. El teatro fue en su tiempo lo que hoy es la televisión. El siglo XVIII es el siglo del ensayo. Es la ilustración que en España fue menor. Nace fundamentalmente en Francia. El siglo XIX es el siglo romántico, es la novela. La gran educadora de ese tiempo. El siglo XX es el siglo del cine y del periodismo. El cine nace en 1910, el cine mudo. Lo que hoy es el cine, Dios mío, lo que hoy es una buena película. Hay películas que son mejores que muchos libros. Pensemos en Casablanca, pensemos Lo que el viento se llevó, Sonrisas y lágrimas, y Clarísimo, etc. Y el siglo XX también es el siglo del periodismo. Muchos escritores han plasmado su pluma en los grandes periódicos. Ortega y Gasset, Miguel María. Yo modestamente pues escribo en 3 periódicos. Escribo en La Nación de Buenos Aires,
Mercurio Santiago de Chile y en el Excelsior de México. Y por supuesto en el Mundo de Madrid, que es un periódico. El siglo XXI es el siglo de Internet. Y las redes sociales han cambiado el panorama de las cosas, nada más y nada más por esa selva que se llama Internet. Muy bien, haciendo esta pequeña glosa, esta pequeña recuento retrospectivo de Pedro Español. Termino con Miguel Hernández, El horario que no cesa, un gran texto. Miguel Hernández era un pastor de cabras, de Orihuela, en Alicante, pero tenía una sensibilidad extraordinaria, estaba muy inspirado en Lope de Vega y en Garcilaso. Dice así este poema con el que termino. A las aladas almas de la rosa del almendro de nata te requiero. Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Muchas gracias. Bueno, la cultura es muy importante en la vida global. La cultura es la estética de la inteligencia. La cultura es un saber de 5 estrellas. Y hoy la cultura en nuestra sociedad está bastante ausente. ¿Por qué? Miren ustedes, para que una persona sea culta hace falta que apague la televisión, que apague el móvil, que apague internet, Facebook. Y entonces, en ese kit de saque, solo llegan los aristócratas a la cultura. La cultura empieza por el libro. Entonces, hoy hay masas de gente inculta, no sabe nada. Pero nada, entonces, muchos son sacerdotes, nada, incluso temas de fe. Yo hoy tengo mi consulta a la iglesia de Madrid, al lado de la iglesia de los jesuitas, que es la más grande de Madrid. Y cuando voy a un funeral, los grandes funerales son allí. Me quedo asombrado, políticos, gente importante, no saben santiguarse, nada de. Y bueno, eso, o historia, o literatura, ahora eso sí, el jugador de fútbol, las 4 cosas que se comentan diariamente, esas sí las saben, por supuesto, la política a todas horas y todo el momento. Entonces, es muy importante la cultura en la pareja. La cultura, según las expresiones de cada uno, hay que intentar mejorarlo eso, ¿no? Luego, en relación a la segunda pregunta, yo creo que es fundamental que los padres sepan acercar a sus hijos hacia lo mejor, pero con una mezcla de prudencia y de no estar unida la prudencia con la audacia. En el panel de virtudes no están perdidas unas con las otras. Entonces, por ejemplo, un padre o una madre le dicen a su hija: este chico no te conviene, es un desastre, es una calamidad, ¿verdad? Esto está Shakespeare, en Romeo y Julieta. No hay nada tan atractivo como un amor difícil. Y yo veo muchas parejas, no digo, pero ¿por qué te casaste con este hombre? Porque me puse como reto contra mis padres. ¿Me explico? Prudencia y audacia. Doctor, muchas gracias por su exposición. Hay muchísimas cosas que, tanto desde el punto de vista canónico como desde el punto de vista pastoral, nos ayudan muchísimo para ayudar a las parejas. Y desde el día de ayer tenía yo una pregunta que hacerle, y ahorita creo que viene muy al caso. Yo como sacerdote, como canonista, como pastor, me llega una pareja que tiene 30 años de ruptura matrimonial, separación absoluta, y me llega con la posibilidad de una reconciliación. Como canonista yo digo que existe el sacramento del matrimonio, tiene el derecho. Como pastor digo, qué hermoso que se reconcilien, pero me viene el cuestionamiento desde el punto de vista psicológico. ¿Es posible una reconciliación así? Yo creo que sí, yo creo que totalmente, porque yo tengo una experiencia de tantas parejas. Me acordaba de un señor de Madrid, que es un gran empresario, que tiene muchas cosas, tiene muchas inversiones en Brasil, y este hombre cada vez que iba a Brasil pues se había echado con una amiga brasileña una mujer de Iván, la repanoche. Y digo, mire, usted es una mujer y sexualmente, pues, ¿qué le voy a decir? Y entonces, este hombre, cuando se produce ya su mujer se entera, en la evidencia, la mujer se entera de todas las ideas, aparecen pues, por el móvil, por el crédito, por el teléfono. En un momento dado le digo, vamos a ver, tú vas a hacer lo que quieras, yo te digo lo que yo te aconsejaría. Yo tengo muy pocas ideas, me frase que suelo utilizar mucho, yo tengo muy pocas ideas en la cabeza, pero las tengo muy claras.
Si tú quieres separarte, entras en la cadena de gente separada y empezamos con los hijos ping-pong, lunes y miércoles contigo, martes se juega con tu madre, fin de semana con los abuelos. O pide perdón de verdad. Y le vas a pedir un perdón que va a tener tres cosas. Primero vas a escribir una carta, que te la voy a dictar yo y luego tú la retocas. En el que le dices que le prometes y no lo demoro. En segundo lugar, le vas a hacer un obsequio, un regalo. Entonces tú eres un señor de la calle, pues vale un perfume francés, algo que te cueste y tiene que comprarlo, no mandes a la secretaria. Y en tercer lugar, voy a poner como en la entrada de mi cabeza, luchar por no ser infiel a mi mujer. La infidelidad, pues, la oportunidad de hacer tonterías la tenemos todos, ¿no? La escena es una tarde de entre semana, estamos en la consulta, él le pide perdón a ella, le digo que se abrace, estas escenas no se dan con mucha frecuencia, se abrazan los dos, se cogen de las manos, y era emocionante y pensaba, para un reloj. Bien, pues se siguió viendo después, ahora ya no le consulta, porque le mando al marido, ¿qué tal va todo? Cuidar de no hacer tonterías. Bueno, en la grandeza del ser humano, bueno, va a empezar. Contarles una anécdota que viene a mi cabeza, no sé por qué, flujo de ideas, de un escritor que acabo de leer hace poco, que es un vietnamita. Este vietnamita se llama Nguyen Van Tuan, alguno quizá le suena. Van Tuan estuvo 13 años en la cárcel, en el Vietnam, sacerdote católico. Vietnam fue evangelizado por los jesuitas en el siglo XVII, un 30% de la población de Viena es católica, y este sacerdote fue a parar a la cárcel de Hanoi y estuvo 9 años en una celda solo. 9 años no se vuelve loco, así que ya sabemos. Y luego 4 años más estuvo en una celda con presos generales de líder de esa zona. Y durante ese tiempo él fue prescribiendo en unos papelillos que le daban el Evangelio, el retazo, realmente no podía ser literal, pero digamos. Y cuando sale de la cárcel, escribe un libro que se llama Witness to Hope, Testigos de Esperanza. Y dice este autor, la capacidad de superar las adversidades, estamos hablando de muchos, 13 años, mucha vida, y dice en ese libro, le pregunta a los carceleros, ¿cómo usted no sabe que está amargado? ¿Cómo no nos odia? Y dice, yo no les odio porque yo amo a Jesús por 5 defectos que tiene. Dice, ¿cómo puede usted amar a un Dios que tiene defectos? Dice, pues, yo voy a contar eso a los dos primero, para avanzar y si te vas a otra pregunta. El primer defecto que tiene Jesús es que Jesús no tiene memoria, tiene una Alzheimer. Y dice, ¿en qué cabeza cabe que Jesús de Nazaret, que está muriendo en la cruz, con una mano derecha y otra a la izquierda, y que el de la derecha le dice, acuérdate de mí cuando seas en tu reino? Yo le hubiera dicho, dice este autor vietnamita, espera 20 años, paga lo que debes, vete a la cárcel y luego ya hablaremos. Jesús dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo amo a ese hombre. En segundo lugar, dice, el segundo defecto, Jesús no sabe de matemáticas. ¿En qué cabeza cabe que un señor que tiene 100 ovejas y pierde una, deja las 99 y se va en busca de la perdida y la coge sobre sus hombros? Todo es posible superarlo si uno se pone manos a la obra. Otra pregunta, por favor. En mi práctica de psicoterapia que doy a las personas,